Llega la emisión nacional del Comercio TV a las pantallas de Televicentro en este día martes 23 de noviembre. Diana Jacome. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros. Noticias relevantes que contarles en esta jornada. Diario El Comercio ya llegó a nuestra mesa de trabajo. Acá la tenemos, los títulos importantes del Diario El Comercio impresos. Dice, vuelta a clases con evaluación a estudiantes. Meta tributaria se enreda. 8.000 millones para modernizar 4 centros de revisión vehicular. Las Chivas se alistan para rodar en las fiestas de Quito. 4 juicios políticos avanzan en la asamblea. Los títulos importantes que usted puede encontrar en Diario El Comercio en su edición impresa, ya circulando en todo el país. Arrancamos de inmediato con las noticias. El ministro de Economía, Simón Cueva, no aseguró ni descartó que el gobierno nacional vaya a acoger las observaciones que la Asamblea Nacional efectuó a la reforma presupuestaria del 2022. El régimen, hay que recordar, tiene hasta este fin de semana para pronunciarse. Veamos lo que dijo. La cuenta regresiva arrancó para el gobierno nacional, una vez que el pasado 18 de noviembre, la Asamblea Nacional le devolvió la proforma presupuestaria del 2022, que asciende a 33.899 millones de dólares, y la propuesta cuatrianual 2022-2025. El legislativo efectuó observaciones en el recorte de presupuesto para educación, salud, pago de jubilados y atención a la crisis carcelaria. También se criticó el incremento para cancelar la deuda externa. El ministro de Economía, Simón Cueva, sabe que el congelamiento de los precios de los combustibles les complicó el panorama. En cuanto a subsidios, depende un poquito, como le digo, mucho de los precios de petróleo, que varían bastante y depende de los momentos. La decisión previa de congelamiento, dada los precios en ese momento, el precio de petróleo implicaban un impacto para el año próximo de cerca de 180 millones de dólares. Proforma 2022 que de alguna forma está ligada con la propuesta tributaria, con lo que se pretende recaudar 1.900 millones de dólares. Es fundamental para el Ecuador progresar hacia una mayor sostenibilidad fiscal. Por eso es que el gobierno nacional insiste en la importancia de aprobar una reforma tributaria que sea sana para las finanzas públicas en el mediano plazo. Lo cierto es que el régimen puede acoger las observaciones y enviar una nueva propuesta o ratificarse en la primera. En este sentido, el secretario de Estado no adelantó mucho en cómo actuarán. Con la proforma presupuestaria hemos recibido algunas observaciones de la Asamblea Nacional y responderemos a la brevedad con los distintos temas. El plazo que tienen es de 10 días y fenece el 28 de este mes, informó Héctor Romero. Y el exministro del Interior, José Serrano, responsabilizó a María Paula Romo por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Sin embargo, desde la Asamblea, Serrano recibió cuestionamientos. Desde Estados Unidos, el exministro del Interior, José Serrano, responsabilizó a María Paula Romo por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Presidencia de la ministra de Gobierno de ese entonces, se aprueba una renegociación de los bonos 2024, 2026, 2028, 2029, que hay una responsabilidad directa de la exministra, ya no solamente en la renegociación de esos bonos que perjudicaron a la policía, sino también en el ocultamiento de información. Las declaraciones se dieron en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde Serrano hizo público documentos que a su decir pretendieron ocultarse. En ese documento claramente se señala que hay cerca de 83 millones de dólares que se invirtieron, entre comillas, de recursos de la Seguridad Social sin contratos. Asambleístas es por qué Serrano no denunció esto cuando fue autoridad. Son documentos que han sido entregados a mi persona en los últimos días. Serrano se deslindó del caso Ispol al señalar que estuvo al frente del consejo directivo de dicha institución solo por 25 días. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización lo cuestionó en cuál es su relación con Jorge Cherres, uno de los personajes principales a quien se lo investiga por peculado en el caso Ispol tras un perjuicio de 600 millones de dólares. Mi relación con el señor Jorge Cherres fue una relación casual, a propósito del terremoto
de Pedernales y de Manabí del año 2016. Pero Cherres habría entregado un cheque por $230,000 a María Paulina Christensen, una ex alta funcionaria en el Ministerio del Interior en el periodo de José Serrano. Este es un cheque, un pago entregado justamente a la señora María Paula Christensen. Serrano se negó a dar detalles sobre este cheque y aseguró que no existiría ninguna relación en quién fue su funcionaria de confianza y Cherres, informó Valeria Navarro. Agentes de la Fiscalía allanaron las oficinas de una empresa de seguridad ubicada en el norte de Guayaquil debido a una acción coactiva de la Dirección Provincial del IES de Guayas por una deuda de aportes. Por tanto, los afiliados no pueden acceder a sus prestaciones como préstamos quirografarios e hipotecarios. Las autoridades no dieron información sobre posibles detenidos. Y en Guayaquil, familiares de un recluso cuyo cuerpo fue mutilado y incinerado en la última masacre registrada en la penitenciaría del Litoral exigen que su crimen no quede impune. La Defensoría del Pueblo inició la recepción de los testimonios de los seres queridos de los asesinados con el fin de elaborar un informe para determinar responsabilidades y una reparación integral. No hay nada, mi hermano está así, sin cabeza, sin pierna. Francisco Ortega tenía 31 años y tras confesar su delito por tráfico de drogas cumplía 25 meses. Le faltaban 4, pero antes se cruzó la masacre del viernes 12. Está totalmente calcinado, lo único que tiene él bueno son sus manos, por las huellas dactilares lo identificaron que era él. La Defensoría del Pueblo abrió una convocatoria para escuchar versiones de familiares de los asesinados. La reparación integral no estamos hablando solamente de un rubro económico, sino de que la ciudadanía y el Estado reconozca la falta de atención que tuvo. Realmente era necesario que ellos tengan una prisión preventiva o debieron en su momento oportuno aplicar una medida alternativa. No me interesa si dan plata, eso a mí no me interesa. Yo lo que quiero es que esto no quede así con mi hermano, nada más. En el auditorio ubicado en el edificio del BIES, 7 profesionales escucharán los testimonios. En el Comité por los Derechos Humanos, 9 ciudadanos han denunciado la falta de garantías en las 4 matanzas, que han dejado más de 330 fallecidos. Podría incluir, si es que las circunstancias y los actores así lo deciden, el perdón, pero jamás la impunidad de tajo. Pronto está la avenida de la Comisión Interamericana a principios del mes. Pero mientras baja la afluencia de familiares de los PPL asesinados, crece la angustia en otros porque afirman que no hay precisión en torno a los cuerpos que aún no han logrado ser identificados. Ya viernes nos dijeron que habían 9 cuerpos, ahora nos dicen que hay 10, delante que hay 11, entonces no, pues no es justo que nos tengan así. Solicitamos la actualización de cifras, pero en Criminalística informaron que este martes el director de la Unidad Técnica Científica dará los detalles, mientras la cárcel sigue en un péndulo de incertidumbres, informó Jorge Escobar. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Ecuador la próxima semana para abordar el problema de las prisiones. A criterio del defensor del pueblo, las autoridades no han tomado aún el control de las cárceles, lo que complicaría, por supuesto, los procesos de pacificación. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país preocupa, pues los expertos llegarán la próxima semana desde el 1 al 3 de diciembre a analizar la situación del sistema penitenciario. Ellos seguramente van a querer hacer visitas in situ. ¿Cómo podemos nosotros ingresar al centro, a la penitenciaría del Litoral para ser específico? Tendríamos que pedir permiso a los PPLs. Si no, no podemos ingresar, señor presidente. Y es que el defensor del pueblo considera que la falta de control en las cárceles dificultará los procesos de pacificación. ¿Cómo podemos nosotros hablar de un proceso de pacificación integrado por altos comisionados, por altos organismos internacionales? Sí, cuando queremos llegar a un proceso de pacificación a través de una mediación. Van a ingresar ellos y ellos pueden salir cadáveres de ahí. Si ellos no tienen las garantías para poder ingresar, estoy convencido, no van a poder ingresar a procesos de pacificación. Lo primero que se debe hacer es tomar el control de los centros de rehabilitación.
Si bien el gobierno busca una solución al hacinamiento en las prisiones, otorgar beneficios penitenciarios es complejo, pues existiría un gran problema en el área documental. Hay expedientes que están destruidos, están amontonados en cuartos que no tienen las mejores condiciones. Eso no ayuda a que se pueda, por ejemplo, revisar estos expedientes para acelerar los procesos de prelibertades. Varias autoridades del país, como la ministra de Gobierno, el director de la SNAI, entre otros, fueron convocados a una reunión reservada este lunes en la Asamblea Nacional. Sin embargo, solo el defensor del pueblo asistió. El resto se ausentó tras ser convocados a una reunión de carácter urgente por el presidente de la República, por lo que la convocatoria en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional se aplazará para el próximo jueves, informó Valeria Navarro. Mediante los decretos ejecutivos 264 y 265, el presidente de la República indulta a personas privadas de libertad que cumplan ciertas condiciones como sentenciados por infracciones de tránsito que no impliquen muertes ni lesiones. El perdón también fue concedido a quienes padecen enfermedades catastróficas o terminales. Les recordamos, amigos televidentes, que hoy no circulan los vehículos y motos cuyas placas terminan en 3 y 4. La medida rige desde las 5 hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 16 hasta las 21 horas. Tomen las precauciones del caso. Hacemos una pausa y al retornar 400.000 estudiantes de bachillerato volvieron a las aulas con protocolos de bioseguridad. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. De escala nacional, alrededor de 400.000 estudiantes de bachillerato de colegios técnicos y del sector rural retornaron a clases presenciales bajo protocolos de bioseguridad. El regreso será progresivo de acuerdo a los porcentajes de vacunación de la población estudiantil. Desde este lunes 22 de noviembre, estudiantes de bachillerato de colegios técnicos y rurales del país volvieron a las aulas de acuerdo al cronograma del Ministerio de Educación. Son alrededor de 400.000 jóvenes entre 15 y 17 años que han sido vacunados con las 2 dosis contra el COVID-19. Hemos hecho un monitoreo de todas las instituciones educativas en donde tenemos el retorno a la presencialidad. No hemos tenido ninguna novedad. Los estudiantes están contentos. Hemos recibido reportes también del COE Nacional, con quien hacemos el monitoreo a través de las cámaras de ojos de águila y puntos de vigilancia. El retorno obligatorio a clases presenciales bajo protocolos de bioseguridad será de manera progresiva según la ministra de Educación. El requisito es que los cantones alcancen el 85% de vacunación en la población estudiantil. Se irán sumando los estudiantes a partir del 6 y 7 de diciembre en las cantones en donde hayamos superado el 85% de estudiantes entre 12 y 17 años con las 2 dosis de vacunación. Y luego, el 17 de enero, ya con todo el resto de los estudiantes a partir de primero de básica. En cuanto a los uniformes y útiles escolares, la ministra dejó en claro que los colegios no pueden exigir su uso o ser un requisito. Además, hay algunas opciones de educación a distancia y traslados, en ciertos casos que no puedan volver a la presencialidad. Son 2 instituciones de educación a distancia fiscales y existen también algunas particulares que en el caso de que las familias tengan estudiantes con enfermedades catastróficas, agravantes o recomendaciones médicas de mantenerse todavía aislados. Por otro lado, señaló que 40 instituciones del país están en malas condiciones, por lo que están tomando correctivos. En este contexto, la ministra de Educación realizó la reapertura de una escuela rural ubicada en la parroquia de Pintac. El objetivo es habilitar 100 escuelas hasta finales de este año. Reduciendo también la exclusión, porque muchos de estos niños que fueron reasignados a instituciones lejanas dejan de asistir a clases por la necesidad de tener que trasladarse por grandes distancias. Informó Priscila Cadena. Y respecto a este mismo tema, en Guayaquil los estudiantes de bachillerato también retornaron a la presencialidad. Uno de nuestros equipos realizó un recorrido por varios establecimientos fiscales para constatar cómo se desarrolló este primer día de regreso a las aulas. Que en el puerto principal 7 establecimientos educativos en los que habían convocado a los alumnos no reunían las condiciones para el retorno. Uno de ellos es el Otto Arosemena,
en el suburbio. No hay bancas, no hay computadoras, no hay servicios básicos. ¿En su caso va a enviar a su representado? Yo no lo voy a enviar, no porque me oponga el retorno a clases, sino por salud y por la seguridad de mi hijo. Ya he mantenido una conversación con los padres de familia para que ellos hagan visibles sus molestias y de parte del Ministerio de Educación se den las respuestas de manera efectiva. La señora ministra ha anunciado una intervención y repotenciación de este establecimiento educativo. Si un padre de familia se rehúsa a enviar a su representado a las aulas, ¿este podría perder el año lectivo? La obligatoriedad de presencialidad es para las instituciones educativas. Sin embargo, la decisión de enviar a sus hijos e hijas en una modalidad presencial es decisión de las familias. Se espera que hasta el 17 de enero del 2022, al menos 4 millones de estudiantes regresen a las aulas en Ecuador. Aunque 7 semanas después, en marzo, será la finalización del año lectivo. Informó Jorge Salazar. La Cámara de Comercio de Tulcán exhorta a las autoridades para que den la reapertura del puente internacional Rumichaca, se lo efectúe en una forma gradual, ya que de lo contrario podría dar paso, dice, a un rebrote de COVID-19. Esto porque en la frontera ecuatoriana se registran más del 90% de personas vacunadas, mientras que en la zona limítrofe con Colombia apenas está el 46%. En Tulcán, de forma sorpresiva les cogió el anuncio de los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y su similar de Colombia, Iván Duque, que desde este 1 de diciembre se abre el paso por el puente internacional Rumichaca, cerrado parcialmente por la pandemia desde hace un año 10 meses. Sobre todo porque nosotros ya habíamos tenido acercamientos con las autoridades y se había hablado que una fecha probable para la reapertura del puente internacional de Rumichaca se consideraba para el mes de febrero del año entrante. Con esto, la Cámara de Comercio de esa localidad a la espera de mayor información para ver cómo actuar. Se menciona que va a tener libre circulación los vehículos de transporte pesado, pero no se ha hablado nada del público en general, de los peatones y de los vehículos privados. Noticia que les llega en medio de sentimientos encontrados, alegría porque se reactiva el comercio y preocupación por un posible incremento de casos de COVID-19. Es que esta reapertura del puente internacional sea primero organizada, sea gradual, sea consensuada y sea controlada sobre todo por efectos de la salud. Recordemos que en el Ecuador ya se han anunciado cifras alrededor del 90% de vacunación, cosa que pues es bastante alentador. Sin embargo, en Colombia los datos oficiales no sobrepasan el 45-46%, cosa que en realidad nos preocupa porque podría darse el caso de que haya un rebrote. Se calcula que mensualmente se generan $30 millones en mercadería de exportación e importación que pasa por el Rumichaca. Durante todo este proceso de la pandemia, el intercambio comercial se ha visto reducido y sobre todo los tiempos de intercambio de las mercaderías, de las mercancías han tomado mucho más tiempo. Se han tenido que utilizar en muchos casos los puertos para hacer las exportaciones. Para la Cámara de la Industria de la Producción, la decisión ayudará a enfrentar el contrabando, que mensualmente significaría de $15 a $20 millones en mercadería que ingresa de forma informal. El momento en que nosotros abrimos las fronteras, vamos a ver que tenemos ya una vigilancia aduanera, vamos a ver que tenemos ya una vigilancia sanitaria para el control de los productos, que es algo fundamental. Informó Héctor Romero. Y mientras tanto, las autoridades locales de Tulcán y los comerciantes delinean aspectos importantes sobre la reapertura del puente internacional de Rumichaca. Como lo mencionamos, para ellos una decisión apresurada que prenden las alarmas en los sectores de salud y comercial. El anuncio de la reapertura del puente de Rumichaca por parte de los gobiernos de Ecuador y Colombia tomó por sorpresa a los comerciantes de la ciudad fronteriza de Tulcán. Esta decisión, dice, no garantiza una reactivación económica para este mes de diciembre, considerada la época más comercial del año. Solicitan entonces que exista la creación de estrategias que les permita sacar la inversión que ya han realizado. Estábamos esperanzados a que se lo haga desde el mes de enero, puesto que noviembre y diciembre nuestros comerciantes aspiraban vender y reactivarse en algo
en estos meses, pero lamentablemente no es así. Todavía no tenemos el mecanismo de parte del gobierno central. Personas que vienen del centro del país, todos pasan por la Panamericana directo a Rumichaca y a Ipiales. Cuando estaba abierto el puente, la gente cruzaba nomás por la Panamericana, se puede decir. Representantes de los pequeños comerciantes mantuvieron una reunión con las autoridades locales, de quienes no obtuvieron lineamientos aún sobre qué mecanismos se van a utilizar para la reapertura anunciada para este 1 de diciembre. Será el COE nacional quien determine los parámetros. Ni siquiera aquí el señor gobernador todavía nos puede informar sobre los protocolos o el plan que se va a seguir para la apertura del puente. No sabe si va a ser paulatina, va a ser con pico y placa, por número de cédula, con presentación del carnet. Prácticamente no hemos escuchado nada positivo. Ya el puente internacional de Rumichaca se va a abrir. Sí, cuando estaba cerrado pasaban de 2.500 a 3.000 personas. Imagínense ustedes lo que ahorita se va a pasar en este tema de cuando ya se abra el puente. Las trochas seguirán normalmente, no el hecho de que se abra el puente no quiere decir que se acabó las trochas, eso es mentira. Para el alcalde, esta decisión ha puesto a tratar de implementar protocolos de apoyo en salud para evitar contagios, mientras que el gobernador aclaró que la reapertura obedece a un tema estricto de seguridad. Primero es una decisión demasiado violenta, demasiado rápida, llamémoslo así. Nos han dado tiempo siquiera para organizarnos con los sectores productivos, poder generar un consenso con el resto de instituciones públicas y privadas para organizarnos y ver el mecanismo de apertura. El hablar de una apertura a una semana lo que hace básicamente es ponernos en indefensión y obviamente nos obliga a actuar de una manera acelerada y rápida. Hay miles de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana, que ingresaban al país por las trochas y no sabíamos quiénes eran. Pero hoy ya con la apertura del puente internacional de Rumichaca vamos a poder conocer quiénes son, a qué vienen al país y hacia dónde van. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Recordemos que rige el pico y placa en la ciudad de Quito hoy martes para los autos que terminan en 3 y 4 la placa, autos y motocicletas. La restricción va de 5 a 10 de la mañana, está vigente esta hora, y de 16 a 21 horas. Y más adelante, 2.000 municiones calibre 22 fueron incautadas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El cargamento venía camuflado dentro de edredones. Al regresar los detalles de esta y otras noticias, continúe con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El servicio de la aduana decomisó municiones en el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. Intentaban ingresar al país por vía courier de un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos. El cargamento pues estaba camuflado en edredones. Una encomienda proveniente de Miami, Estados Unidos, alarmó a los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. Al inspeccionar el cargamento se percataron que en el interior de unos edredones habían municiones que intentaban ingresar al país vía courier. A la capacidad de la funcionaria que estaba a cargo, ella empieza a revisar absolutamente todo lo que venía del avión y se da cuenta que hay otros 4 edredones con diferentes destinatarios y viendo eso decide proceder a pasarlos de aforo físico a todos los edredones y en cada uno de ellos encontró diferentes cantidades de municiones. Los funcionarios de la SENAE inmediatamente dieron aviso a la Policía Nacional, quienes tomaron el procedimiento del caso para realizar las investigaciones pertinentes. Nosotros como Policía Nacional pues realizamos el procedimiento correspondiente, llamamos a Policía Judicial y Criminalística, se ha fijado la evidencia, en este momento se realizará el parte policial y la munición será ingresada a las bodegas de la Policía Judicial. El hecho sucedió en horas de la tarde de este lunes y según las autoridades policiales, 3 personas estarían registradas como destinatarios de los 5 edredones. Mientras realizan las investigaciones para dar con el paradero de las personas involucradas, la hipótesis que manejan las autoridades es que las municiones iban a ser utilizadas en actos delictivos en territorio nacional. Calibre 22, utilizado para arma corta, un revólver. La posibilidad de los delitos robo a mano armada, sicariato.
El cargamento habría ingresado al país en un vuelo normal vía courier, y lo que llama la atención a las autoridades de la aduana es el poco control de salida del paquete desde el aeropuerto de Miami, por lo que no descartan que pudo ser contaminado previo a su embarque. ¿Cómo pasan los controles de ellos? Porque no es muy común que salga. Si bien es cierto, el control de salida de productos es menor al de ingreso, pero es algo que nos llamó la atención cuando lo detectamos. Informó José Mendieta. Y tras incautaciones más de 900 kilos de cocaína frente a las costas de Manta, las autoridades descubrieron una nueva modalidad de envío de droga en las lanchas rápidas para evitar el control aéreo y marítimo. Lanzar bloques de droga al mar como señuelo fue la estrategia que esta vez utilizó una organización narcodelictiva para despistar el seguimiento de una narcolancha que tenía un doble fondo, donde encaletaron más de 900 kilos de cocaína. Las bandas delincuenciales siempre están viendo cuál es el proceder de las autoridades de control. Para ellos sacar una nueva modalidad de que pueda engañar a las autoridades de control. Y tenemos que tenerlo como una nueva metodología. La interceptación ocurrió a unas 30 millas náuticas de las costas de Manta. Primero encontraron 14 paquetes y 22 bidones de combustibles. Luego la lancha, en cuya estructura había 802 paquetes con droga. Y esta lancha, cuando se deshace de todo lo que es el combustible y todo eso, se aliviana el peso. Y esta lancha puede avanzar mucho más rápido. Por este caso no hubo detenidos, sin embargo las investigaciones apuntan hacia los dueños de la lancha y la construcción de caletas en este tipo de embarcación. Bueno, si por parte de Fiscalía se puede obtener tal vez de dónde salió esta embarcación, entonces tal vez se podría investigar dentro de algún taller donde salgan estas embarcaciones. En Manabí, más de 15 toneladas de droga han sido decomisadas en lo que va del año. En este último caso, más de 9 millones de dosis quedaron fuera de circulación. En el mercado nacional ilegal estaría sobre el 1.8 millones de dólares. Sin embargo, si esta droga hubiese llegado al destino final, se estima que más o menos se calcula que son unos 22 millones de dólares. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y se puede contarles, amigos, que el 31% de la población carcelaria pertenecería a los PPLs procesados por tráfico y microtráfico de droga. Las cifras de detenidos en este año, según la Dirección Nacional de Narcóticos, superan las 12.000 personas. Le contamos. En el hacinamiento que existe en las cárceles del país, se puede observar que existen 38.700 reos, y de estos el 31% pueden ser los que la Policía Nacional ha capturado en este año, en operativos contra grandes grupos dedicados al narcotráfico y otros al microtráfico. Por ejemplo, en el año 2019 por esos delitos hubo 10.420 detenidos. En el 2020 la cifra se incrementó a 10.774 y en lo que va del 2021, 12.020. Así lo mencionó el jefe de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, el general Giovanni Ponce, quien al igual que muchos se pregunta si todos aún siguen tras las rejas o están nuevamente cometiendo ilegalidades en las calles, unos al ser absueltos y otros por cumplir penas de pocos meses. Nosotros ponemos a órdenes de la justicia a los ciudadanos. Acá hay un hecho importante que destacar, que cuando realizamos aprehensiones son con evidencia, y la evidencia es la droga. Nosotros cumplimos nuestro trabajo. Mientras que en las incautaciones la cifra récord sigue subiendo. En el año 2020 hubo 128 toneladas y en lo que va de 2021 ya se registran 177. De las 177 toneladas, 85 toneladas aproximadamente, un poco más, de 85 toneladas han sido aprehendidas acá en la provincia de Guayas y especialmente en la ciudad de Guayaquil. Pero ya que no somos productores del alcaloide, nuestro país es tránsito establecido de bandas colombianas que tienen nexos con organizaciones ecuatorianas que ingresan por fronteras los bloques de cocaína, marihuana, heroína y entre otros derivados. El problema del ingreso de la droga es netamente por la frontera norte. Con el Perú no tenemos ese problema. Así continúa la lucha contra estas bandas que generan millones de dólares en mercados ilegales internacionales, informó Charlie Pisa.
Y en la siguiente nota les vamos a contar la historia de un insólito procedimiento que irrumpió una boda y se llevó detenido al novio por deber la pensión alimenticia de otro compromiso. El hecho ocurrió en la localidad de El Guabo, en la provincia de El Oro. Vean ustedes. Observe bien estas imágenes. No es una pelea callejera, ni una discusión en plena vía pública. Son agentes de la Policía Nacional quienes se llevan detenido al novio en medio de su boda. El hecho ocurrió en un matrimonio realizado en El Guabo, en la provincia del Oro. Todo porque el hombre no habría pagado una deuda de varios meses por pensión alimenticia de una relación anterior. Es así que la policía llegó al lugar donde se estuvo realizando la ceremonia para arrestar al novio, en las afueras de la iglesia. Y sí, fueron los propios invitados quienes grabaron estas imágenes. Aquí se observa cómo la familia del detenido y su propia novia forcejean con los uniformados. Ella intenta frenar este procedimiento para que no se lleven a su futuro esposo tras las rejas, pero es en vano. El novio terminó siendo llevado en la patrulla sin festejar bien, lo que sería uno de los mejores días de su vida. Hoy el hombre deberá rendir cuentas a las autoridades competentes, si tienen planes, volver a casarse. Informó Ismenia Solórzano. Cosas del mundo, ¿no? Los enfrentamientos entre comerciantes autónomos y las autoridades municipales continúan en la ciudad de Quito. El pasado fin de semana, un agente metropolitano fue agredido por varios dirigentes en medio de los operativos de control. Los comerciantes expresan que durante las intervenciones los uniformados les quitan su mercadería sin importar si cuentan con permisos o no. Le contamos. La denuncia se hizo pública en redes sociales. En esta, un agente metropolitano de control explicaba que presuntamente habría sido agredido por supuestos dirigentes de comerciantes informales, mientras era parte de un operativo de control. Un grupo de 10 personas comenzaron a agredirlo. Me agredieron con palos, me agredieron con fierro. Fueron 5 personas que le atacaron, fue golpeado, fue inclusive afectado a su integridad personal. El hecho habría causado la ira de varios comerciantes quienes luego de la detención de sus dirigentes habrían intentado entrar a la fuerza al municipio. Ellos inclusive vinieron a protestar al municipio, lo que no corresponde, o sea, a irrespetar a la autoridad. Ramiro Aldaz, director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, rechazó el hecho y dijo que el municipio mantiene mesas de trabajo con varias asociaciones de trabajadores autónomos para desarrollar procesos de regularización, pero que otro grupo de trabajadores informales se declaró en rebeldía contra las autoridades. Que a ciertos dirigentes que no son comerciantes no regularizados, ni siquiera pertenecen a este gremio, sin embargo, están encabezando estos desmanes. En este marco, representantes de los comerciantes autónomos se reunieron con varias autoridades este lunes para garantizar su compromiso de regularizarse. Estos indicaron que buscan el ordenamiento y una actividad honrada. No le apostamos a los excesos, no le apostamos a los enfrentamientos y les dejamos en claro que quienes realizamos la actividad de dirigentes en el trabajo autónomo no somos delincuentes, somos trabajadores. Pero también denunciaron que existirían excesos en los operativos de control, ya que afirman que sus productos han sido decomisados, pese a contar con los permisos correspondientes. Yo fui testigo que ese día que se llevaron todos los productos de los señores que tenían permisos y no permisos, sin preguntar nada, como locos se llevaron. Eso no es verdad. El procedimiento no es que los agentes de control van solos. Ellos van acompañados siempre de los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control. Ellos primero controlan los documentos de los permisos y si no tienen los permisos se les pide que se regularicen y si es que no se regularizan, ahí es cuando después de haberles advertido se ejercen las medidas cautelares. Las autoridades informaron que se están elaborando varios corredores comerciales en la ciudad para permitir que la actividad comercial autónoma sea de forma ordenada y segura, informó Mauricio Sánchez. Y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones junto al municipio de Guayaquil realizó operativos en recicladoras para constatar que no se esté comercializando el cobre obtenido de cables robados por chamberos.
Transcurría la mañana y el operativo se enfocaba en el sur de Guayaquil para descubrir si en recicladoras existían cables que pertenecen a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que habrían sido robados por chamberos. El primer resultado fue en un establecimiento ubicado en la cooperativa Santiaguito Roldós. Ya el cable de CNT de 100 pares, los cuales nos afectan a un próximo de 100 clientes. Mira dónde lo encuentran en la chatarra. Al ser yo lo tuviera acá en mi cobre, no lo tengo en mi cobre. Se ha venido ahí en la chatarra, en un saquito, y allá lo encontraron, es un pedacito ahí. ¿Pero ustedes cuando adquieren o compran lo que les vienen a traer no revisan? Tengo un oficial que está borrachito, por eso tuve que botarlo. Te encontramos cable y era adicional, estaba funcionando dentro de una casa, lo cual está prohibido por la ordenanza municipal. Por lo que fue clausurado en Los Esteros. La historia fue similar, solo que aquí, además de gran cantidad de cobre obtenido de cables de CNT, también encontraron marcos de tapas de alcantarillas. El dueño de la recicladora fue llevado a fiscalía por flagrancia. Aseguraba que todo ese cobre representaba una inversión de al menos $1.000. De 3 a 6 años de prisión. Siempre le clausuran, pero vuelve a los 2 días y ya está abierto. Esta es la 10ª. De aquí se pasean las ratas y es todos los días. Mientras que una recicladora también ubicada en Esteros fue clausurada no precisamente por encontrar cables de CNT, sino por falta de permisos, al igual que un establecimiento en Las Esclusas. Con la noticia que pasó de una señora que la metieron 5 años preso, uno coge calentamiento y miedo y mejor prefiere no comprar. Tenemos un promedio semanal de 5.000 clientes afectados en todo lo que es Guayaquil, con unos 17 cortes en diferentes puntos. Informó Celeste Dueñas. Y 12 horas después de ser liberadas, tras 4 días de cautiverio, Michelle Macías y María Villavicencio rindieron versiones de los hechos en la Fiscalía de Manta. Autoridades investigan quién ordenó y ejecutó el secuestro este pasado 17 de noviembre. Este lunes, 12 horas después de ser liberadas, Michelle Macías y María Villavicencio rindieron versión en la Fiscalía de Manta sobre los 4 días que permanecieron secuestradas en una zona montañosa del sector del Aromo en Manta, provincia de Manabí. Muy agradecida con Dios que ya estoy con mi familia. Agradezco a todas las personas que oraron por nosotros. ¿Cómo fueron esos 4 días de cautiverio? Muy horribles, la presión horrible. ¿Cómo pasaron los días? ¿La encadenaron, la esposaron? No, nada de eso, nada de eso. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado confirmó que las jóvenes manavitas fueron liberadas y que personal de la UNACE las recogió en la vía. El caso sigue en investigación reservada, adelantó la policía. En este caso se informa de la liberación de las ciudadanas, pero las investigaciones continúan conjuntamente con Fiscalía y UNACE para determinar cuáles son los autores, cómplices y encubridores del hecho delictivo. Tras la liberación de Michelle, hija de José Adolfo Macías Villamar, líder de los choneros, y su compañera de clases, baja la tensión en la población de Manta, pero la preocupación por los niveles de inseguridad se mantienen. El tema del secuestro de estas 2 niñas, pues es prácticamente es la gota que regó el vaso y que hay que tenerle mucho cuidado porque esto se puede repetir. En la Fiscalía, en la Unidad Judicial de aquí en Manta, semanal promedio son unas 20 denuncias que hay de algún tipo de violencia. Desde el Consejo Cantonal de Seguridad se anunció que ante este y otros hechos de violencia criminal insistirán al gobierno que se destinen recursos para temas de seguridad en la ciudad. Independientemente de quién sea hijas, nadie quiere vivir un proceso tan delicado como un secuestro, así que estamos felices en ese sentido que hayan vuelto sanas y salvas a su casa. Ustedes saben que en Manta, para nosotros como municipio, es prioridad tener una ciudad segura para atraer más inversión. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y les damos a conocer, amigos televidentes, que tomen las precauciones del caso porque hoy rige la medida pico y placa para los vehículos y motos cuyas placas terminan en 3 y 4. La medida inicia desde las 5 hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 16 hasta las 21 horas. Tomen las precauciones. Y al retornar en Europa estallan violentos enfrentamientos por medidas contra el COVID-19. Estas y otras informaciones al retornar.